Bueno, buenos días. ¿Se nos escucha bien? Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos corresponde a nosotros el honor de cerrar este tercer Congreso Iberoamericano de Tendencias de Comunicación y Asuntos Públicos, lo cual es, bueno, un honor y un reto, porque han sido 2 días de intensos debates, diálogos, hemos hablado de muchos temas. Y bueno, cerramos con un tema que creo que nos permite enfrentar ese desafío, ¿no? Y además con un ponente invitado de lujo, que es Fernando Martínez Maillo. Fernando es actualmente senador del Grupo Parlamentario Popular, pero tiene una trayectoria nutrida en el ámbito político. Has pasado por todos los niveles, Fernando. Sí. Desde el local hasta el nacional, por la parte de cargos de representación política, pero también cargos dentro del partido, con lo cual tiene una visión pues muy interesante de las cosas, ¿no? Y nuestra mesa se titula Escuchar para regular, que al final es una forma de relacionarnos o comunicarnos con un propósito, ¿no? De crear esas reglas de juego que definen pues, el marco de nuestra convivencia, ¿no? Cuando hablamos de regulación, hablamos no de algo abstracto, sino hablamos de algo que que nos atraviesa, ¿no? Como ciudadanos, como empresas, como organizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aprovechar, Fernando, primero darte las gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un placer tenerte aquí y sobre todo eso, vamos a aprovechar esa visión que tienes para hablar de esa cuestión, ¿no? de ese ejercicio de escucha desde el papel del decisor político y que redunda todo en la construcción de una decisión política o de un marco regulatorio, ¿no? Así que, bueno, adelante, Fernando. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias a Atrevia por la invitación. Yo pensaba que iba a debatir con alguno más. Es evidente que gano el debate por incomparecencia, ¿eh? Totalmente. Pero no porque yo sea mejor que nadie, ¿eh? Pero además por goleada, por todo lo que nos vas a contar. Así que en este caso, la política es fantástica, ¿sí, no? Bueno, nada, fuera de bromas, pues muchísimas gracias y bueno, pues... evidentemente, la política es comunicación con los ciudadanos, pero también es una comunicación con, en fin, con los grupos de interés, stakeholders, con las empresas, en fin, que es fundamental, ¿no? Es verdad que en España, aunque se hace, existe todavía ciertos tabús con esto, ¿no? Porque es verdad que, en fin, pues... estos grupos de interés en algunas ocasiones pues, está un poco como mal visto, ¿no? Es decir, que la empresa a la hora de plantear cualquier cuestión a la administración o, por ejemplo, en un procedimiento legislativo, pues intervenga, ¿no? Pero yo sí soy partidario. En primer lugar, porque cuando uno legisla, por ejemplo, en el ámbito legislativo, donde estoy en el Senado o en el Congreso, es muy importante conocer la opinión de los sectores a los que tú vas a legislar. Y eso no significa que tú tengas que aceptar todo lo que te plantea el mundo social, empresarial, cultural al que tú vas a legislar en este momento, ¿no? Pero sí que es verdad que en alguna parte, sobre todo con el fenómeno de los lobbies, ¿no? En fin, probablemente el concepto, ¿no? Que es un concepto muy americano y aquí está no excesivamente bien visto, pero que sin duda también se produce y que yo creo que es bueno, porque en fin, cuando tú legislas o cuando tomas decisiones, no las tomas en fin, en un lugar donde no hay ciudadanos ni hay sujetos pasivos de esa decisión, sino que tienen que participar también de esa decisión. Y en ese sentido, además, tenemos un sistema bicameral, Congreso-Senado, que permite, además, hacer dobles lecturas de muchas de las decisiones políticas que se toman, por ejemplo, en el ámbito de las leyes, y hay que tener en cuenta que hasta una coma en un artículo concreto tiene su incidencia y tiene su trascendencia. Por lo tanto, ¿soy partidario? Sí. ¿Hay que escuchar? Sí. ¿Llamarlo lobby o no? Pues no lo sé. Sí que existe una iniciativa legislativa ahora en el Congreso para regularlo. Yo soy partidario de que se produzca esa regulación.
hacerlo más abiertamente, no hay que esconder absolutamente nada, porque una cosa es tener información, una cosa es tener la mayor información posible y otra cosa muy diferente es luego, en fin, pues decidir sobre aquello que tienes que decidir. Cuanta más información, sin duda, muchísimo mejor para todos. Totalmente. Es también romper un poco esa visión de que las decisiones en política las toma alguien que está por encima haciendo ese ejercicio, ¿no? Y reflexionar qué es lo deseable, ¿no? Es deseable que nuestros decisores estén informados, tengan toda la visión y con esa información puedan finalmente tomarla. Bueno, yo creo que se está avanzando un poco en la normalización del lobby y hablarlo como lobby, porque al final el tema de la regulación yo creo que también puede ayudar a legitimar una acción legítima, ¿no? Es que ya se hace, es decir, que se produce. Simplemente se trata de poner encima de la mesa cómo hacerlo. Se habla, por ejemplo, de la huella legislativa. La huella legislativa, ¿cuál es? Desde que nace, desde que comienza el proceso de iniciativa legislativa hasta el final, pues puede tardar 6 meses, 7 meses, 1 año, lo que sea. Durante este periodo, desde que llega una comisión al Pleno del Congreso, pasa al Senado, luego al Congreso, hay un proceso muy largo donde intervienen muchas personas, muchos grupos políticos y también la sociedad civil, que es en definitiva el diálogo social cuando el gobierno negocia con empresarios y con sindicatos. Hombre, no es lobby, pero sí que es verdad que y está constitucionalizado. Pero es un intercambio de pareceres y una negociación y un acuerdo. Por cierto, sí que quería también romper un poco el tabú de que en el ámbito político no hay acuerdos. Hay acuerdos con la sociedad a la cual vas a legislar en muchas ocasiones, en otras ocasiones hay desacuerdo, pero también hay acuerdos en el ámbito político entre los partidos políticos. Lo que se ve en los medios de comunicación es en el típico enfrentamiento y tú más, no sé qué, tal, para arriba, para abajo, lo típico, ¿no? Que se ve en los 10 segundos de la televisión. Sí, sí. Hay un grandísimo trabajo detrás día a día que no se ve, en el que hay una producción de leyes permanente y donde existe mucho acuerdo. Y acuerdos transversales, que no son acuerdos monolíticos ni verticales. Y yo creo que también eso también hay que ponerlo en valor. Sí, totalmente. Y además ser muy consciente porque al final es un tablero de juego muy complejo, ¿no? Que no tienes que dar por perdida ninguna batalla, pero tampoco darla por ganada en ningún caso. Fernando, nos encantaría aprovechar esa visión que tienes, habiendo sido alcalde, presidente de diputación, diputado, senador, portavoz nacional del partido. ¿Qué diferencias tú identificas en ese ejercicio de escucha que se hace desde el ámbito político a todos esos intereses que se organizan socialmente en la sociedad? Bueno, pues el haber estado en todos esos ámbitos pues me permite, yo creo que ha estado el alcalde de Madrid, ¿verdad? Sí. Yo he sido, el alcalde de Madrid es un alcalde de muchos millones de habitantes, ¿no? Yo soy alcalde de un pueblecito de 450 habitantes, es decir, al lado del alcalde de Madrid, pues en fin. Sí, lo conozco. Mucha diferencia, ¿no? La política local probablemente es la más complicada de todas, ¿no? Donde esa conexión con el ciudadano es mucho más diaria, ¿no? Es, al fin y al cabo, al alcalde de Madrid también le conocen, pero no le conocen todos los ciudadanos. Claro. A cualquier alcalde de cualquier municipio de este país sí le conocen. Y además, si se enfadan con el hijo de o el... Bueno, primero contigo, pero luego también con toda tu familia, en fin, y esto es muy habitual, ¿no? Y por lo tanto ahí es muy complicado. Es más, yo siempre digo que en política sería muy importante el que en fin, pues se pasara por la política local, porque es la más cercana y además te genera una gran capacidad de escucha, de esa escucha de la que estamos hablando y una experiencia que sin duda es muy aprovechada, ¿no? Y te das cuenta además de que muchas veces cuando tomas decisiones no las puedes tomar en un despacho sentado sin más contigo mismo pensando solamente en una circunstancia puntual, sino que debes de pensar también en el medio plazo. Y esto es algo que quizás en la política española ahora nos está costando mucho más. Y yo cuando hablo de esto os pongo un ejemplo. En España, desde el año 2015 llevamos 4 elecciones generales.
Normalmente, cada 4 años, correspondería a 2019, pues 1 y pico, pues 4. En estos 7 años se han producido 3 mociones de censura. En España, durante los 40 años de democracia, se han producido 5, 3 en los últimos 7 años. Una con éxito y 2 sin éxito. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe mucha intranquilidad política, en términos cotidianos, para que todos nos entendamos, que muchas veces hace que sea muy difícil el poder tomar algunas decisiones que no afecten exclusivamente al corto plazo. Y la sociedad y el mundo empresarial necesita estabilidad, necesita acuerdos y necesita también una visión a medio, no digo ya a largo plazo, que en el mundo empresarial tampoco existe demasiado ya el mundo a largo plazo. Cada vez es más complicado. Cada vez es más complicado hablar también del largo plazo, pero un medio plazo sí es necesario. Por eso sí que existen muchas diferencias. Y yo lo que más he notado es eso, que en el ámbito local existe, aunque existe más cercanía, existe más capacidad de análisis y, sin embargo, curiosamente, sin embargo, en el ámbito nacional, las tensiones políticas diarias, la fuerte, además, escaparate público que hay hoy en día de una gran cantidad de medios de comunicación, que además la actualidad política manda, claro que manda, hace que muchas veces sea muy dificultoso llegar a ese tipo de acuerdos que son tan necesarios en España a medio plazo. Yo eso sí que lo echo de menos y espero que algún día se pueda producir, porque yo sinceramente lo deseo. Perfecto. Y hablando de ese cambio que has resumido muy bien de lo que era España en los últimos, desde el 2014 podríamos situarnos. Casi, sí, 2014. O un poco antes, que ya se veían algunas líneas que nos dejaban ver que algo estaba cambiando, al escenario que tenemos ahora. Teniendo en cuenta eso, ¿qué cambios tú has visto en el tema de la relación de los grupos de interés con el entorno político? Porque también en medio de eso está la irrupción absoluta de las redes sociales, que ya venían desde hace mucho tiempo, pero que ya son adoptadas por los partidos y ya encuentran una utilidad y se empiezan a usar no solo en contextos de campaña, sino más allá. ¿Qué cambios ha supuesto todo esto? Bueno, ha habido el cambio desde el año, como tú dices, del año 2014, de 2015, ha sido fantástico, a todos los niveles. En primer lugar, porque se ha producido un aumento del número de partidos políticos. Eso tiene que ver también mucho con las redes sociales. Las redes sociales, como todo, son útiles en función de cómo uses de ellas, ¿no? Al final, yo creo que en política el uso excesivo de las redes sociales lleva en cierta forma a una superficialidad, a no ser capaz de profundizar mucho en los temas, a buscar el eslogan fácil para que haya un aplauso o una crítica fácil. Y yo echo de menos quizás un poco más la reflexión, ¿no? El hecho, además, de que hayan aparecido muchos partidos políticos ha dificultado también esa situación. Y en relación con los grupos de interés o, en fin, con el mundo empresarial, yo lo que sí he notado son 2 cosas. En primer lugar, que cada vez más el mundo empresarial se acerca al mundo político para exponer sus planteamientos. Antes se hacía de manera más organizada a través del diálogo social y demás. Ahora ya existe muchos más mecanismos de acercamiento, pero también existe una especie de desconexión que todavía existe entre la política y la sociedad, ¿no? Esa desconexión que todavía, yo que vengo de esa trayectoria política, pero también estoy en el mundo privado, noto que existe una profunda desconexión. Quiero decir que a veces vivimos una especie de burbuja, la propia política, que hace que, que esa conexión que debería existir con el conjunto de los ciudadanos se pierda. Eso es así. Tenemos que cortar ya. Fernando, mil gracias por tu participación. Ha sido un debate muy divertido. Oye, una cuestión antes, y son 0,1 minuto. Elecciones presidenciales. ¿En España te refieres? No soy Iberoamérica. Las generales. Las generales. ¿Qué?
¿Quién las va a ganar o cuándo van a ser? ¿Cuándo van a ser? Anda, que si digo que las va a ganar el PSOE... No, esa respuesta ya la damos. ¿Quién las va a ganar? Pues ya sabéis que la va a ganar, a mi modo de ver, y no lo voy a decir, voy a hacer un poco de un Rajoy. ejercicio de prospectiva. Bueno, yo creo que muy rápidamente los finales de legislatura son complicados todos. Ahora estamos, a mi modo de ver, en un final de legislatura. Cuando hay gobierno de coalición son más complicados todavía. Y ahora tenemos un nuevo liderazgo en el Partido Popular, así que espero que la ganemos. Creo que ya está ahí dicho. en medio diste la respuesta. Muchísimas gracias, Fernando.